queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña un joven dominico-americano que vive en Boston, pero es estudiante de Historia y Geopolítica y viene a hablarnos sobre su visión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él se llama Matthew Mueller y es hijo de una amiga dominicana y está de vacaciones en el país y nos gustaría conocer su punto de vista sobre el actual conflicto que tiene al mundo, bueno, alterado por la tragedia que vive el pueblo de Ucrania. Bueno, el pueblo de Ucrania, los soldados rusos, los soldados ucranianos, todos los involucrados en este conflicto. Esto es una tragedia, como siempre, las guerras son una tragedia. También quisiéramos conocer cuál es su opinión sobre las consecuencias que esto ha provocado en el resto del mundo. Bienvenido, Matthew Mueller. Hola, gracias. Bueno, Matthew es un medio dominicano, ¿verdad? Y tiene su acento americano, pero él me dice que habla el ucraniano mejor que el español, porque tiene muchos años estudiando la historia de Ucrania. Yo quiero preguntarte primero, Matthew, ¿qué te hizo decidirte en la carrera de historia por la historia de Ucrania? Bueno, siempre amaba la historia, pero recuerdo que una vez yo estaba, no sé cuándo, muy pequeño, y mi papá compró una mapa del mundo, y yo estaba mirando el mapa, y yo me dice, hay un país grandísimo que se llamaba Ucrania, y yo no sabía nada de ese país, y yo debo leer un poco sobre ese país porque es muy grande, está ahí en el mapa, pero no sé nada. ¿Cómo cuántos años tenías? 10, 8, algo así, Sí. no mucho. Y recuerdo que yo comenzó a leer y tenía mucho interés. Recuerdo una vez que yo estaba en el tienda de libros de Harvard, que se llama, en Cambridge, que se llama el CUP. Había un libro, La historia de Ucrania, y fue 1000 páginas. Yo tenía como 12 años. Wow, eras un lector entonces desde pequeño. Bueno, un poco sí. Y compré el libro y lo leí en un verano. Y después de eso, yo me dije, este libro es el libro más interesante que yo he leído en mi vida. Necesito leer más, más y más. Y bueno, mucho dinero gastado en libros, pero también mucho conocimiento, yo creo. Y dinos algo en ucraniano, por ejemplo, buenos días a todos, por ejemplo. Добрий день, привіт. ¿Tienes amigos ucranianos que te dicen? Te quiero preguntar primero, ¿qué opinas sobre este conflicto? En el devenir histórico hay muchísima controversia en esto. También se acusan a los Estados Unidos y a la OTAN que no debieron pues haber instalado o querer que Ucrania formara parte de la OTAN porque está muy cerca de lo que es Rusia y a ningún imperio le gusta que le monten armamentos o bases cerca de su frontera. De hecho, hubo un acuerdo de palabra cuando se formó la OTAN que los países de la frontera entre Rusia y lo que era el resto del mundo o los otros países de la OTAN no iban a pertenecer. No había nada escrito, pero ese fue el acuerdo en ese momento. Sabemos la anexión de Crimea en el 94, en el 14, en el 2014, y todo esto ha venido con un deterioro. Ya lo que hemos visto es que se anexó la parte de Mariupol y esto hace que la salida al mar de Azov ya no sea posible. De manera que Ucrania está siendo acorralada fuertemente y sin embargo también se dice que no hay suficiente suministro para las tropas rusas, igual que las ucranianas, y que está todo un poco como, en buen dominicano, no me vas a entender esa palabra, pero diríamos enchivado. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto al conflicto? Bueno, yo creo que sobre la OTAN es necesario ver que en el mente de Putin y de muchos entes rusos, en el militar, en los servicios secretos de Rusia, tienen esta idea que se llama Ruski Mir, que significa el mundo ruso o el sueño ruso. Y la idea es que Rusia es un país grande, un imperio, y tiene su influencia en Asia, en los países del oeste de Europa, y que los otros países no tienen derecho de independencia.
no tienen derecho de existir si están oponentes de Rusia. Y la cosa con el OTAN, bueno, es una controversia si la OTAN dijo que no iban a ser más grande en el oeste de Europa, ok. Pero lo que yo creo que es importante de ver es que la idea de Rusia, el plan de Rusia fue siempre tomar más poder en Ucrania, en Bielorrusia, en Georgia, en Kazajstán. Y eso se ve, bueno, guerras contra Chechnya, guerras contra Georgia en 2008, en Moldova, en Transnistria y también ahora en Ucrania. Que Rusia es un poder que quiere tomar más poder, más tierra, más gente. Y para Rusia sin Ucrania es un poder mitad, pero con Ucrania es un poder global. Sí, definitivamente Ucrania, que es un país tan grande, miren, lo tenemos ahí atrás, ya ahí la de abajo, de hecho pueden poner el mapa adelante, está la península de Crimea, quisiera que vieran también lo que es el mar de Azov, fíjense, aquí tenemos en la pantalla. Lo que parece despegado es Crimea, que ya eso es ruso. Fíjense que también se ve el río por donde pasa, y que más o menos casi apuntando hacia Crimea. La parte del sureste es la parte donde está Lugansk y donde está, es lo que le llaman el Donetsk. Pero ya ha pasado de estas dos, del Donetsk y Lugansk, que fueron las repúblicas supuestas que se proclamaron independientes, ya hasta Mariupol, que es ya casi llegando a Crimea, de manera que aquí lo que vemos a la derecha en azul sería lo que es el mar de Azov, y ya esta parte está tomada por Rusia, que es una salida importantísima al Mar Negro. Entonces, esta parte solo le queda a Ucrania un pedacito, que es la parte que está pues más a la izquierda. Este poderío, yo no creo que ya esto se repliegue. Ellos dicen que, los ucranianos todavía dicen que Mariupol pueden volver a conquistarlo. Yo no creo que ya esto tenga vuelta atrás, Matthew. Bueno, Mariupol ahora, el parte del ejército de Ucrania que está ahí, está ganando, bueno, está haciendo una lucha muy fuerte. Y si tú quieres ver en la mapa, se ve que al sur de Mykolaiv, que es una ciudad en el sudoeste, 75 millas de retrato, el ejército ruso fue forzado al ejército de Ucrania. Un ganancia no pequeño, porque Mykolaiv es una ciudad muy importante, porque está al lado de Odessa, que es la tercera ciudad de Ucrania. Nikolai es la que está entonces encima de Crimea. Sí, en mitad de Odessa y Gerson. Exactamente, claro, muy importante. Y al norte, cerca de Kiev, ahora, en estos últimos días, noticia nueva, que fue una contraofensiva del ejército de Ucrania en el pueblo de Makariv, y ahora en Bucha, Irpin y en Hostomel, que son 3 pueblos cerca de Kiev, un parte del ejército de Rusia está encirculados del ejército de Ucrania. Entonces, la guerra no está... Tenemos mucho tiempo más de guerra. No está definida. No está definida. O sea que todavía Ucrania puede, por ejemplo, Kiev, dicen, yo leí ayer que lo estaban recuperando alguna partecita. Sí, bueno, la ciudad de Kiev es una ciudad de 3,5 millones de gente. Es casi, yo estaba ahí en el 2018, es una ciudad gigantísima. Es una ciudad que, en verdad, el ejército de Rusia no tiene la capacidad de tomarlo en combate, porque es tan grande, hay tanta gente ahí y hay recursos del ejército de Ucrania. Y lo vemos también en Kharkiv, una ciudad muy grande en el este de Ucrania, que como si Kiev es el Santo Domingo de Ucrania, Kharkiv es el Santiago. Y de Kharkiv ya el ejército de Rusia quería tomarlo y no pudieron, y ahora están tirándole con artillería, pero no tan cerca de la ciudad. O sea que sí ha habido vamos a decir, un agotamiento del ejército ruso, realmente. Pero Rusia es muy grande, es una lucha muy desbalanceada en realidad. Sí, no, porque, bueno, la Rusia es una nación con 140 millones de gente, pero Ucrania tiene 40 millones de gente. Hay una regla en la ciencia militar que dice que para ocupar un lugar es necesario tener 20 soldados para cada 100 civiles. Y los Estados Unidos no tenía 20 soldados para cada 100 civiles en Irak o en Afganistán. Y nosotros podemos ver cómo salió eso. El ejército de Estados Unidos
Que es más poderoso. El más poderoso. Y el problema de Rusia es que Rusia tiene una economía el tamaño de Florida, de la Florida, más pequeño que Corea del Sur, pero tienen un militar de más de 1 millón de gente. Pero eso no son solamente el ejército, sus fuerzas nucleares, la marina, la flota de Rusia y todos esos otras formaciones pequeñas. Muchos del objetivo es matar a sus propios civiles, no pelear una guerra afuera de Rusia. Entonces vemos que un militar gigantísimo de una economía no tan grande. Sí. Pero fíjate que han amenazado incluso con armas nucleares. ¿Tú crees que se puedan utilizar? Bueno, es difícil decir sí o no. Hay gente cerca de Putin que lo conoce bien, que está diciendo que él lo puede usar, y hay también gente que está cerca de él, que sabe mucho de la situación, que dice no lo va a usar. La cosa que es importante recordar con las armas nucleares es que hasta en Rusia, que es un país tan grande, tan autoritario, hay parte de la militar que tiene un poco de poder en esa decisión. No es solamente una persona que puede tomar la decisión. Claro. Estados Unidos también es así. Claro, que eso es una garantía hasta cierto punto, que nadie puede tomar esa decisión solo. Sí. Cuéntame de tus visitas a Ucrania. Primero, si has ido más de una vez, si tienes contacto con otros estudiantes allá, ¿cuál es el sentir de la población? Sabemos que hay una población prorrusa, que es la que está más en la frontera de Rusia y Ucrania. Sabemos que se habla ruso, mucho ruso en esa parte. Creo que tenemos un mapa, si lo pueden buscar, de la parte que se habla ruso y la parte que se habla ucraniano, de esas diferencias de culturas que existen más. Bueno, yo estaba en el 2018 en Lviv, una ciudad en el oeste, estudiando en la Universidad Católica de Ucrania. Y de ahí yo vi el parte de Ucrania que se habla ucranio, la mayoría de la gente ahí. Y también visitó a Kiev, el capital de Ucrania. Y cuando yo estaba en Kiev, casi toda la gente hablaban en ruso. Pero la gente de Ucrania que hablan ruso se sienten todavía que son de Ucrania, que no son rusos, que no quieren ser parte de Rusia. En Kharkiv tengo amigos de Kharkiv. Toda la gente casi hablan ruso. ¿Pero también hablan ucraniano o solo hablan ruso? Bueno, lo hablan como Porque tengo entendido también que el ucraniano es una derivación del ruso. ¿O no? ¿O es que tiene el mismo origen? Bueno, como lingüístico. El origen lingüístico, yo le explico como que la lengua de Ucrania es español, lengua de Belarus, Portugal, la lengua de Polonia e Italia y la lengua de Rusia, Francia. Entonces, no es que tienen un origen común, sí, pero son muy distintas entonces. Pero la lengua de Ucrania es tan viejo como la lengua de Rusia. Ok, eso es bien, o sea que no es que es una derivación. No. Para nada. No. Ni siquiera es como no sé si sabes, el francés y el creol, que el creol es un... No. Hay poemas, libros escritos en la lengua de Ucrania del siglo XVII, del siglo XVI, que se ve que no es ruso, que tú lo has leído, poesía, hay libros de poesía, de poemas que no son muy interesantes hasta la gente de Ucrania hoy porque son tan viejos, sí. Pero yo lo he leído y es una diferencia entre la lengua de ese tiempo de Ucrania y la lengua de ese tiempo de Rusia. Y también la lengua de hoy de Ucrania y la lengua de hoy de Rusia. Porque Rusia nació por Kiev. Kiev y esa zona fue donde nació el Imperio Ruso. Bueno, entre los históricos siempre están discutiendo. Yo creo que yo creo que la mayoría de históricos ahora dicen que la sociedad o el Estado o el imperio, Estado es difícil decir Estado porque fue como los tiempos oscuros, pero decimos que fue muchos grupos abajo de un rey o un kniaz, se dice en ese tiempo. ¿Cómo se dice? Kniaz. Y fue como muchos grupos, tribes, diferentes. Pero fue un grupo en común porque tenían el mismo kniaz por mucho tiempo, pero tenían sus propias tradiciones, sus propios dialectos. Entonces no necesariamente que fueron todos el origen común, que todos
hace 1000 años todos hablaban el mismo lengua, Claro, fue claro. diferente en cada Sí, región. indudablemente, fueron grupos distintos que se fueron, como casi en todos los lugares, que se fueron, y más en lugares que son tan grandes. Rusia está compuesto de muchos grupos distintos. Sí. La historia es larguísima, de hecho, eso es cierto. Incluso ahí vemos, por ejemplo, en el mapa, vemos Ucrania y vemos a Rusia. Y ahí están otros países que ya son países, pero fueron de la órbita soviética. Justamente el mapa habla de la descomposición en ese momento de la independencia, de lo que le llamábamos a la URSS. También vamos a hablar sobre el papel de China. Pensaba que al principio que ese era el mapa donde estaba China y Rusia. Y también debemos señalar que China y Rusia tuvieron guerras y muchas combatieron principalmente antes y después de Lenin, creo que fue, o de Stalin, fue después de Stalin. Después O sea, del muerte con de Stalin, Mao Zedong tuvieron un acercamiento bien, vamos a decir, cercano. Pero después de eso, hasta la caída del muro, que fue donde se hermanaron de nuevo, tuvieron inclusive en la frontera muchísimos dispositivos militares. Sí, podemos ver que, bueno, la Unión Soviética apoyó a Vietnam, pero después de la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos perdió, China quería tener una guerra contra Vietnam y ellos también perdió. Y también China tenía pequeñas guerras de frontera contra la Unión Soviética. Exacto. Pero lo que vemos ahora con China y Rusia es algo interesante, porque la China no le gusta a la OTAN, no le gusta a los Estados Unidos. A Rusia también no le gusta a la OTAN, no le gusta a Estados Unidos. Pero el enemigo más grande de China es Estados Unidos. Pero ¿quién es el enemigo segundo de China? La India. ¿Quién es el país que apoya a India? En casi todas las armas del ejército de India es Rusia, que India compra todas sus armas de Rusia. Y si queremos ver en la Nación Unida, ¿cuáles son los países, los poderes que apoyan a Rusia? India y China, que son países que tienen sus propios conflictos territoriales en el norte de India. Entonces, India apoya a Tibet, China apoya a Pakistán. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Entonces, yo creo que la alianza... Pakistán y India han sido enemigos durante toda la historia. O sea que ahí están apoyando cada uno a un bando. Sí, Es entonces importante destacarlo. lo que yo creo que no es una alianza de ideales, de ideología, es una alianza como de hoy. Son alianzas de coyunturas que responden a que favorece la economía. De hecho, fijémonos que India no ha ni atacado ni defendido a Putin. Ha estado neutral porque no le conviene. Igualmente China. China tampoco bueno, ellos dicen, por supuesto, que la guerra no debe ser y que la OTAN debe de retirarse, pero ellos tampoco han atacado a Ucrania. Porque también recordemos que existe la realidad de Taiwán-China, que Taiwán sí es parte de China continental, porque son la misma raza, el mismo idioma, simplemente fueron una población que se separó cuando Chiang Kai-shek. Pero China continental, la República de China, siempre ha tenido en la mente recuperar a esta isla de Taiwán. Entonces ella no puede verse a favor de lo que es la separación de Ucrania a Rusia, porque entonces quedaría, vamos a decir, como descubierta, pero tú apoyas allí y cuando es tuyo no lo apoyas. De manera que es bastante difícil la situación. Sí, pero yo creo que también hay algo cerca de la situación de Taiwán entre la República Popular de China y Ucrania y Rusia, porque yo creo que la motivación de China en Taiwán es que, y yo tengo amigos de Taiwán y eso es lo que ellos me dicen, lo que yo creo también, es que Taiwán es una república, un sistema democrática, que la gente puede votar por su presidente, por su parlamento, que tienen derechos civiles. Sí. Y también lo que vemos que en China, ellos ven en Hong Kong también, que si la gente sabe lo que es la democracia, quieren la democracia. Y también en Rusia, ellos ven a Ucrania, si dice que, bueno, si Polonia va a la Unión Europea, los gente de Polonia son diferentes. Pero, sí, son diferentes. Pero si Ucrania va a la Unión Europea, a OTAN,
Si la gente de Ucrania tiene una democracia que funciona, y la democracia de Ucrania después del 2014 funcionaba, y si la gente de Rusia, bueno, Ucrania tiene una democracia, tenían una revolución que tenía éxito. Bueno, ¿por qué nosotros no? Y en China, si la gente de Taiwán pueden tener, son gente de China, claro. una república de China diferente, pero una república de China que es democrático. ¿Por qué no en la China grande, en la China roja? ¿Por qué no? Entonces, por esa razón que Putin y Xi Jinping quiere atacar a esos países. Ahora fíjate, Matthews, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices, es cierto, y la China continental tiene un sistema dictatorial y nadie quiere saborear el aroma, el olor de la democracia y después no querer que le den sus derechos. Sin embargo, ahí me solidarizo con Xi Jinping en China, porque China es un país muy grande y de hecho todavía, bueno, hemos visto cómo ha habido un cambio en China, porque también ha tenido un sistema de, vamos a decir, de capitalismo de Estado que los ha ayudado, pero todavía, a pesar de la cantidad de millones de chinos que han salido de la pobreza extrema, todavía es un país donde en el interior de China, pues no hay una educación suficiente. Yo creo, no sé, tú de hecho quizás conoces más con tus estudios de historia y tus amigos chinos, pero yo creo que todavía no es el momento donde China podría gobernarse bajo un sistema democrático. Es difícil de decir, porque es un país muy grande, pero también un país muy educado. Todos mis amigos chinos son muy inteligentes, pero tú lean tienes mucho. amigos de las ciudades más adelantadas, porque China es enorme. O sea, ¿qué dicen ellos de esas personas que no son ni de Hong Kong, que Hong Kong casi ni siquiera pudiéramos encasillarlo en lo que es China, porque acordémonos que estuvo Inglaterra con un sistema inglés, que fue que se desarrolló esa ciudad? De hecho, los alrededores también han querido imitarlo, o sea que Hong Kong no es un termómetro. Y Beijing no es un termómetro tampoco, aunque es puramente chino, pero es una ciudad muy grande, Shanghái, pero esas son ciudades puntuales, pero todo lo que es China adentro, ¿soportaría esa sociedad un sistema democrático? Yo no estoy tan segura. Vámonos a la pausa y volvemos con Matthew Hewler. Amigos, nos acompaña Matthew Holler Ramos, dominico-americano. Él es un estudiante de historia y hablamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablábamos cómo, bueno, se me hace difícil a mí imaginarme a China siendo una nación democrática. Sabemos que de hecho allá hay restricciones incluso con el internet, con muchas noticias occidentales y tiene, bueno, tiene hasta su propio método de intercambio entre los bancos. Por ejemplo, ahora que el SWIFT, que es el método que se utiliza en Occidente, liderado por los Estados Unidos, ha sido vedado para Rusia, se han comenzado a utilizar este sistema chino, pero no muchos países lo tienen aún. Pero volvamos al tema de la democracia y China. Matthew, tú me decías que tienes amigos allá. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Cuál es su sentir? Bueno, de lo que yo pienso sobre China, que la gente de China saben que China es un país muy viejo, con una historia de miles de años. Sí. Y cuando ellos hablan sobre Estados Unidos es un bebé de solamente 300 años, pero China tiene 3.000 años. Entonces, yo creo que cuando Xi Jinping está pensando, él no está pensando sobre el próximo elección o el próximo 10 años, estaba pensando en los próximos 100 años. Y él ve que si Taiwán es una democracia independiente, no legalmente independiente, pero en práctica independiente, la gente de China en 100 años puede ser que van a querer un sistema más democrático. Pero si él puede invadir a Taiwán ahora, o en estos años, y decir que en China, en Taiwán o en la República Popular de China no van a tener ningún sistema democrático, ni en Hong Kong, Taiwán, puede
hacer que el sistema autocrático en China ahora es más fuerte en 100 años. Porque los chinos, ellos saben que ellos piensan en temas, no en años, 1 año, 5 años, pero en 100 años, 200 años, algo así. Pero ese pensamiento de la cultura china también ha hecho que ellos se puedan planificar a más largo plazo. Nosotros los occidentales somos más inmediatistas, Estados Unidos a la cabeza, nuestro país ni se diga, pero los chinos piensan a largo plazo y también es posible que esa permanencia, por ejemplo, de Xi Jinping y de los anteriores en los gobiernos, les pueda dar cierta garantía a que los cambios, porque aquí en las democracias occidentales vemos que, principalmente en Latinoamérica, que un gobierno comienza una obra, un proyecto y el otro lo cambia para que ni siquiera se recuerde el nombre. En nuestro país esto ha comenzado a cambiar, en la República Dominicana, pero existe ese germen primero del protagonismo, que no creo que exista tanto en esas culturas occidentales, orientales, por ejemplo en China específicamente. Y mi pregunta es, esos jóvenes chinos que tú conoces son de las grandes ciudades chinas, ¿qué opinan ellos de la otra población que vive en los alrededores, que vive en el campo? ¿Y cuál ha sido su percepción entre lo que ellos viven ahora, una economía casi de mercado, pero de mercado de Estado, a lo que eran antes y lo que es el interior del país todavía y cómo se ha manejado el COVID, por ejemplo, también? Bueno, mis amigos chinos son también de ciudades grandes, de Hong Kong o de Beijing. Y ellos en verdad no tienen muchos pensamientos positivos por la gente del campo. Así. Pero también es importante recordar que si estamos hablando sobre el potencial de China a ser un país democrático, es mejor ser una democracia no tan bien que un sistema como el sistema de China, que un sistema autoritario, que en estos momentos está haciendo un genocidio contra los uigures en Xinjiang, en inglés se dice, en español no sé, pero está haciendo un genocidio contra la población musulmana en China. Entonces, si queremos ver un China mejor, es mejor tener un sistema democrático que está, bueno, ok, no perfecto, pero no tan malo, como el sistema que tiene ahora, que es autoritario, genocidal. Es un sueño, pero un sueño que también tiene el potencial de salvar las vidas de mucha gente. Es un sueño, como tú dices, nosotros lo vemos desde un punto de vista occidental, pero también en otros países donde se ha tratado de imponer la democracia, no ha dado resultados, son mentalidades muy distintas, son personas que no están acostumbradas a esto, de manera que yo guardo mis reservas sobre si puede haber un cambio, que debe de haber un cambio, de hecho lo ha habido en cierta medida, pero tiene que ser algo muy paulatino, porque es una mentalidad muy distinta. Pero volvamos a Ucrania, volvamos a Rusia. China no se ha decantado, vamos a decir, por apoyar a nadie, se ha tratado de mantener neutral. Pienso que hasta cierto punto ha hecho bien, pero India tampoco, pero es por lo que tú dices, el armamento de ellos he comprado a Rusia. De manera que hay intereses y en este momento no priman las ideologías, sino el mercado. El mercado es lo que prima y las economías. Hemos visto cómo todo el mundo ha sufrido con esto. De hecho, tenemos el mapa por ahí de los gasoductos. Hemos visto cómo ahora mismo Rusia va a poner una planta regasificadora para poder traer su petróleo de otros lugares y el gas, por supuesto, porque depende casi, bueno, en un porcentaje muy importante, en un 60% del gas ruso. Aquí tenemos los gasoductos, por ejemplo, el Nord Stream 2 fue paralizado, pero ya estaba listo para operar. Fue algo justo por la guerra. El Nord Stream 1 tiene unos 10 años funcionando y es el amarillo, fíjense que también va por el Báltico. Tenemos el Yamal Europa, que es el que lleva el gas hacia toda Europa, y tenemos el Soyuz, que es el que va ya por más abajo, a los países de más abajo. Hemos visto que Inglaterra
Australia y Reino Unido creo que es lo que han dado la prohibición de comprar el gas ruso. Sin embargo, Europa no puede darse ese lujo. Alemania, como dije, está planificando esta planta regasificadora para poder traerlos por barco, pero estará lista creo que para el 2024, creo que es. De manera que hay una situación que la guerra hasta cierto punto está siendo, bueno, no la guerra, la economía rusa está siendo financiada por el gas y por todos los derivados de petróleo que se exportan a Rusia, y sabemos que son 800.000 millones que en un mes pues recibe, y esto no se puede cortar porque entonces Europa no recibiría energía y moriría de frío, por decir algo. Bueno, es difícil porque va a ser muy, muy caro a cambiar, pero lo que estamos viendo ahora es que Alemania y otros países en Europa tienen sus planes de tener energía verde, energía sustentable, y están haciendo, más rápido en esos planes. Y la cosa yo creo que es importante decir es que después del 2014, cuando Rusia a primera vez invadió a Ucrania, que Alemania todavía estaba haciendo el Nord Stream 2. Si la Alemania paraba ese pipeline, paraba el Nord Stream 2 en 2014, es posible que que Putin no iba a tener esta idea, que el oeste, que la OTAN, que la Europa no le iba a hacer nada cuando hizo una invasión full en Ucrania. Y yo creo que la idea es que podemos comprar cosas rusas y que eso le va a dar una pausa en sus ideas imperialísticas. Bueno, fue un error y podemos ver eso ahora. ¿Qué opinas de la energía verde si se pudiera ver un importante cambio ahora con esta dependencia del petróleo que hemos visto, por ejemplo, en Latinoamérica, en el mismo Estados Unidos, en Europa? Bueno, por ejemplo, Francia tiene, pero es energía nuclear, una gran cantidad de la energía que utiliza, que gasta, que quema. Alemania y muchos otros países de Europa habían resuelto el problema con el gas, porque el gas era más barato, es menos nocivo al ambiente, y con estos gasoductos pues llegaban de una manera sin problemas. Sin embargo, ahora hemos visto que no es bueno tener todos los huevos en la misma canasta, pasa lo mismo que en la economía. Sin embargo, la economía verde, aunque es la ideal, no es tan sencillo. Hemos visto que no hay en el mundo ahora mismo no hay almacenamientos por ejemplo, de la energía solar, la del viento, no hay almacenamientos y tiene que ser en el momento. De manera que se dice que Estados Unidos se ha descuidado en cuanto a ya está produciendo esquisto de nuevo por el precio del petróleo, porque tiene que haber un precio mínimo, porque producir esquisto es más caro que el otro petróleo, pero aún el de esquisto dejó de producirlo con Biden. Entonces ahora tuvo que volver a hacerlo. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos ante las energías fósiles por petróleo? Porque parece que se va a tener que dilatar un poco más lo de la energía verde. Bueno, el problema con Estados Unidos es que tenemos estos dos partidos y que el Partido Democrático no le gusta los cosas de la gasolina, los republicanos sí, entonces siempre está cambiando uno a otro lado. Yo personalmente pienso que el poder nuclear sería, no sé cómo decirlo en español, se dice el fusion, el fusión nuclear. Sí. Que ese sistema que están tratando de hacerlo ahora en Francia, tiene un reactor experimental, con muchos países lo están tratando de hacer. Si podemos hacer eso, un sistema nuclear que no tiene esta basura nuclear que es muy peligrosa, ese puede ser el futuro. Pero se ha trabajado en perfeccionar esa técnica, porque el problema ha sido todos los accidentes que ha habido en el pasado. La accidente más famosa de poder nuclear también tiene un tema de la historia de Ucrania, porque el Chernobyl es una ciudad en Ucrania, ahora que es ocupado por Rusia. Pero yo creo que para entender a esa situación, hay un libro muy bien que se llama Chernobyl por Sergei Plokhine, que es un histórico de Ucrania muy bueno. Y es importante de saber que Chernobyl es un accidente que solamente podía ser posible en la Unión Soviética. ¿Por qué?
Bueno, porque el tipo de ese reactor, el RBMK, no tenía los mismos preocupaciones de seguridad que tenemos en los reactores del oeste, y ahora también en la Unión Soviética, después de Chernobyl, cambiaron los reactores. Pero en los 70 había un accidente en el reactor RBMK en Leningrad, que ahora es St. Petersburg, casi es mismo que Chernobyl, pero no fue un accidente tan malo, pero fue ese mismo problema que causó el accidente de Chernobyl. Pues entonces no se corrigieron. No se corrigieron porque fue secreto, porque la idea fue, no podemos decirlo en abierto que un reactor soviético tiene este problema, porque si la idea es que la Unión Soviética es la sociedad perfecta. Hay un chiste, un joke que se va, un joke del tiempo soviético, que una persona llama a una estación de radio y pregunta, el pasado es seguro, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Tú me puedes decir lo que va a pasar en el futuro. Y la persona en el radio dice, bueno, lo que es seguro es el futuro, porque el futuro siempre va a ser perfecto, pero lo que siempre está cambiando es el pasado, porque con cada gobierno con Stalin, con Khrushchev, con Brezhnev, había un cambio en la interpretación de la historia. Pero muy aleccionador. Este chiste o este pensamiento. Y el pasado en realidad no cambia. No. Porque lo que cambia es la interpretación y lo que se quiere hacer creer que fue. Exacto. Bueno, en fin, háblame un poco más ahora de los jóvenes ucranianos. ¿Qué piensan ellos? Si tienes algún amigo que sea de Crimea, por ejemplo, ¿qué está pasando en Crimea ahora mismo? ¿Y cómo ayuda Crimea a lo que está haciendo el desarrollo de la guerra en Ucrania? Bueno, no tengo muchos amigos de Crimea, pero un amigo mío tiene una prima de Crimea. Y yo recuerdo que ella fue refugio de Crimea porque la ocupación de Rusia fue muy difícil para la gente de Crimea, especialmente los ucranios, y también los tatares, que son la población indígena de Crimea, que en 1944 fue sujeto de un genocidio, que la población entera de la nación, que fue como casi cerca de 1 millón de gente, bueno, un poco menos, fue forzado a Asia. Y que mitad de la gente o cerca de eso murieron en ese genocidio. Y eso es lo que el sistema de Rusia, de la Unión Soviética, si hay una población que es una población que no tan aliado con las ideas soviéticas, es necesario matarlo todo o matar a todos que tienen educación. En Kazajstán, en los 30, en denomadización murió 30 y algo % de la población del país entero. En Ucrania... ¿30%? ¿30%? Sí. Mucho. Sí, mucho. Kazajstán también es un país grande, pero una población tan pequeña. Entonces fue como 2 o 3 millones de gente, sí, pero eso fue mucho. Cada tercero. Y en Ucrania, en 1932-33, había un genocidio que se llama en Ucrania el Holodomor, y más de 5 millones de gente murieron. Sí, es muy famoso el Holodomor, indudablemente. No es fácil esta situación y las dos poblaciones están sufriendo mucho. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con el último segmento. Matthew Holder nos acompaña en este programa. Él es un joven dominico-americano y hablamos sobre Rusia y Ucrania. Matthew es estudiante de historia. ¿En qué universidad estás? En Miami University en Ohio. No, en Ohio. Sí. ¿Y Miami University está en Ohio? Sí, bueno, hay University of Miami, Miami University, porque Miami era un grupo de indios originalmente de Ohio y el gobierno de Estados Unidos lo mudó a Florida y después lo movieron a Oklahoma. Entonces, muy pobre por eso, pero ahora tenemos las dos universidades. Pero qué bien, mira, no sabía. Muy bien, bueno, pues Matthews nos cuenta sus experiencias, no solamente en sus estudios de historia, sino también con amigos que tiene en Ucrania y en Rusia. ¿Tienes algunos amigos? En Rusia no. ¿En Rusia no? No.
Vas a tener que conseguir unos amigos en Rusia Bueno, vamos para a que ver. te digan a ver su opinión también y balanceemos. Ahorita dije que 800 millones de euros eran pagados a Rusia por la Unión Europea y es todos los días, no dije la frecuencia, todos los días. De manera que esto es parte de una parte muy importante del PIB ruso. Se dice que es un tercio del PIB ruso, al menos está compuesto por los combustibles fósiles. Y esto sigue, se ha cambiado, se han hecho pues restricciones con los bancos rusos, pero en ese sentido ni a Europa le conviene ni le conviene a Rusia tampoco. Como no hay una diversificación, pues no se puede cortar este suministro. Se está hablando de inclusive un nuevo gasoducto hasta Alemania, se está hablando de los barcos metaneros que lleguen a las costas. También hay que pensar que hay países de Europa que tampoco tienen costas. Y si no, pues no hay ni las regasificadoras ni tienen el gasoducto que venga de otra parte. O sea que es una transición que no es tan sencilla. Hablamos también de las dificultades de la energía verde, del peligro que todavía tiene la energía nuclear. Sin embargo, Francia tiene un gran porcentaje con energía nuclear. Sí, y ellos no han tenido... Eso te iba a decir. No han tenido ningún accidente. Sí. Parece que es seguro para ellos. Están No, sí. tomando... La cosa es que, bueno, con Chernobyl eso fue un accidente que solamente podía pasar en la Unión Soviética con el tecnología vieja, pero ahora es mucho más seguro. Gazprom, no sé qué tanto tú sabrás de Gazprom, pero lo que he leído es que Gazprom es mitad gubernamental y mitad privada, pero el gobierno tiene la acción para decidir, o sea, el 51%. Y que es algo como totalmente que se usa como arma para negociar del gobierno. Absolutamente, el Gazprom y la gasolina rusa es un arma del Estado. Y también lo que es importante recordar que en Rusia es un Estado autoritario, pero un Estado de mafia. Que Putin tiene sus amigos en el mafia ruso y tienen los oligarcos, esa gente que son ricas, riquísimos con sus yachts de medio billón de dólares, son amigos de Putin y que el sistema que salió en Rusia después del caída de la Unión Soviética es uno que los amigos del poder político compran partes de compañías, compran partes del Estado, en verdad, y lo usan para ganar dinero y que no hay mucha gente en Rusia que son los oligarcos, los ricos, que no son amigos de Putin. La gente que son oligarcos, que son ricos, que no son amigos de Putin, no puede vivir en Rusia porque Putin lo va a matar. Y bueno, eso, de hecho, el mayor oponente de Putin acaba de ser aumentado la condena. Se supone que por una trampa, por algo muy distinto a ser opositor político. y bueno, en verdad ilegal ser oposición político en Rusia hoy. Porque se ve que si tú tienes una posición contra Putin, te matan como Boris Nemtsov. Exacto. Lo fusilaron al lado del Kremlin. En gran parte por su posición en oposición contra la guerra de Rusia contra Ucrania. Y también lo vemos con otras posiciones. Litvinenko en Inglaterra yo creo que fue asesinado por polonium o algo así, una muerte muy feo. Y Alexei Navalny, ahora recuerdo, es que es el opositor, fue creo que se le aumentaron como 8 años de pena de cárcel. Sí. Y es fuerte políticamente, pero es opositor de Putin. Sí. Es fuerte, pero no es suficiente fuerte ahora, porque el problema en Rusia, de verdad, es que una gran parte de la población le gusta a Putin y le gusta la guerra, porque, no sé, porque... Ahora Matthews, yo te voy a decir una cosa, Putin es un líder indiscutible, tiene mucho carisma, y aglutina una parte muy importante de la población. De que su carisma sea positivo o negativo, ya eso es a discutir, pero de que tiene mucho carisma, lo tiene. Yo creo que Putin tiene una imagen de carisma, porque si tú ves ahora en estos días un fotógrafo de Putin, él está sentado en una mesa y al otro lado, hace como mitad de
cosa de fútbol, un football field, así, un mesa gigante, ahí está Sergei Shoigu y otra gente. Él no deja que nadie esté cerca de él porque tiene miedo de asesinación o del COVID. Pero si tú ves a Zelensky ahora, él está sentado enfrente de jornalistas, con soldados al lado de ellos. Es un carisma de verdad. No, es verdad, son carismas distintos, porque yo, en mi opinión, Putin es muy carismático, pero Zelensky, la verdad es que se ha portado como un campeón enfrente de sus tropas, con una camisilla, con una camiseta, siempre se ha portado bien él. Ahora, lo que pasa es que toda la historia también, que ya no nos daría tiempo a hablarla, de cuando Zelensky fue instalado en el poder, se supone que fue un golpe de Estado al otro que era prorruso. No sé cuál es tu opinión al respecto, muy brevemente. Bueno, nunca había ningún golpe de Estado en Ucrania. Porque si ninguna persona que ha visitado Ucrania puede pensar que Zelensky o Poroshenko o cualquier presidente después de la Revolución de Dignidad, después del 2014, fue de un golpe de Estado, porque en cada parte de Ucrania se veía que la gente querían ser libres, querían ser ucranios, querían vivir en un país democrático, querían tener su soberanía. Y Zelensky ganó la presidencia con un voto de 63%, algo así, una victoria grandísima. Y ahora vemos que en Ucrania hoy tiene, 90% de la población apoya a Zelensky. Bueno, yo creo que ahora lo van a apoyar más todavía, porque el individuo se ha portado muy valientemente, eso es indudable. A pecho, ¿cómo que decimos los dominicanos? A pecho, ¿cómo es, Ariel, que decimos los dominicanos? A calzón quitado, a calzón quitado. De manera que yo creo que sí. Las sanciones, ¿qué tanto tú crees que Rusia reaccionará ante las sanciones? Porque Putin se caracteriza por no tomar esa presión. Sin embargo, los fondos se van acabando y el ejército se va pues debilitando. ¿Cuál será entonces? ¿Tú crees que habrá guerra para mucho tiempo? No tengo acceso a inteligencia militar secreta. Sí. Pero lo que se puede leer en la noticia es que en Chelyabinsk, una ciudad en Rusia, tienen una factoría de tanques, que fue necesario a parar producción porque no podían conseguir las partes avanzadas del oeste por las sanciones. Entonces ya no pueden producir tanques nuevas en Rusia y no pueden producir armas sofisticadas, las municiones de precisión cuidados. Y ahora hay gente que está diciendo que Rusia casi no tiene misiles. Y no sabemos si eso es verdad, eso es lo que el Pentágono está diciendo. El problema es que no hay tampoco una información confiable. Bueno, yo creo que la inteligencia de Estados Unidos fue confiable porque ellos decían que iban a invadir y el plan que iban a invadir. También sabemos que a Putin le gusta usar, que se llama en inglés false flags, que como cuando él organiza un ataque falso contra Rusia, pero fue organizado por el Estado de Rusia. Y siempre están haciendo reportajes de esos planes. Y la idea es que a lo más seguro hay gente en el FSB o en el militar de Rusia o cerca de Putin que no le gusta a Putin ahora lo que está haciendo y que le están dando a los Estados Unidos esa inteligencia. Porque no hemos visto muchos ataques de bandieres falsos en estos días, pero sabemos que eso es la táctica preferida de Putin. Es cierto, es cierto. También hemos visto, Matthew, que se ha usado un misil hipersónico en un ataque a Ucrania, que son estos que viajan a 3 veces más la velocidad de la luz y no pueden ser ni interceptados ni detectados por radares. Esto es algo muy fuerte. Y como tú muy bien decías, Putin y los países que lo defienden siempre decían que él no iba a atacar, que esto era un invento de los Estados Unidos, y sí se atacó. De manera que no se sabe a quién es que le vamos a creer, indudablemente. Matthew, se nos acabó el tiempo. Me ha encantado conversar contigo. Yo creo que podríamos hacer un segundo programa. Cuando pensé en entrevistarte, digo, bueno, ¿qué tanto sabrá Matthew de esto? Pero veo que has investigado mucho, te felicito. Y cuando vuelvas, pues hacemos un segundo. A ver, esperemos que ya no haya guerra para ese entonces.
Gracias a ti, gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos y será hasta la próxima.